Bueno, lo prometido es deuda y hoy les traigo otra resolución, un ejercicio de una prueba que ponen en las entrevistas técnicas de programación en Mercado Libre. Este ejercicio que me pasaron se llama Prefix Hierarchy y bueno, yo no lo encontré en HackerRank, así que no sé si o no está o está con otro nombre o hay algún ejercicio similar con otro nombre, pero por este nombre no está. Y bueno, muchas gracias por el feedback que me dieron. Tomé en cuenta las sugerencias que me dieron y, por ejemplo, una de las cosas que me decían es que si vienen de otro lenguaje, a veces es muy complicado, aunque si bien yo explico el ejercicio conceptual para que puedan traducirlo a cualquier lenguaje, al no conocer la sintaxis de Python, a veces es complicado traducir lo que está en las líneas de código al lenguaje de ustedes. Así que voy a tratar de dar alguna explicación un poco más profunda de la línea de qué hace para que encuentren el equivalente en otro lenguaje. Este tutorial, digamos, no son básicos, en realidad ya tendrían que saber algún lenguaje para entender esto, obviamente, porque si vienen sin conocimientos de programación, estos videos no les van a servir. También me gustaría, de última, hacer algunos ejercicios más básicos, no de los que ponen en entrevistas técnicas, pero quizás más básicos para las personas que todavía no saben mucho programar, están aprendiendo. Si les interesa, también déjenlo en la caja de comentarios y bueno, se puede ver esa posibilidad. Bueno, dicho esto, vamos a ver la resolución del problema. Bueno, la idea es la siguiente. Recibimos un array con nombres y otro array con una consulta, con una string, o varias strings pueden ser también. Y nosotros lo que tenemos que averiguar es qué cantidad de nombres cumplen la condición de que esa consulta dada es prefijo. Es decir, tenemos que averiguar si esta consulta dada de acá es de cuántos nombres es prefijo. Por ejemplo, ¿es prefijo de Martín? Sí. ¿Es prefijo de Pedro? No. ¿Es prefijo de María? Sí. ¿Es prefijo de Martina? Sí. ¿Es prefijo de Marina? Sí. ¿Y es prefijo de Mongo? No. Entonces, la cantidad de nombres que cumplirían con esa condición son Martín 1, 2, 3 y 4. Habría que devolver, en este caso, habría que devolver, hay 4 nombres, solamente se vuelve el número 4, que son los que cumplen con las condiciones transformadas por este prefijo. Otra de las condiciones es que el prefijo tiene que ser por lo menos una letra menor al nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, acá como prefijo tuviéramos Martí. Esto sería prefijo de Martín. ¿Por qué? Porque tiene una letra menos. Ahora, si acá fuera Martín, no tendría una letra menos que Martín, o sea, tendría exactamente la misma cantidad de letras, por lo tanto, esto no sería considerado como un prefijo. Acá tendría que volver, en este caso, la lista, bueno, podría ser Martina, tendría que volver uno, pero ningún otro nombre coincidiría con lo solicitado. Otra cuestión es que nosotros podemos recibir más de una consulta, o sea, más de una string en este segundo array. Y tenemos que cumplir con lo que se pidió para cada uno de los arrays y devolver una lista de enteros por cada una de las consultas. Por ejemplo, nosotros acá podríamos tener estas palabras. Acá vamos a poner en vez de Martín, vamos a ver cómo estaba, Mart. Y tendríamos que volver un array por cada una de estas consultas con la cantidad de nombres que cumplen con la condición. Es decir, por ejemplo, acá sería Mart, cumple 1, 2, dos veces. Devolvemos 2. Mar cumple 1, 2, 3, 4. 4 veces. Y Mon no es prefijo de esta, ni de esta, ni de esta, ni de esta, solamente de Mongo. Entonces lo cumple una vez. Bueno, en ese caso tendríamos la solución a la cual tendríamos que llegar con el algoritmo. Bien, dicho esto, entonces vamos a ver el enfoque con el cual vamos a enfrentar este problema. Lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos al código, vamos explicando de a poquito. Vamos a crear una variable. Bueno, acá está, les cuento siempre, acá está el llamado a la función con la lista de nombres y acá está la lista de las consultas. Esto en realidad no lo van a tener que escribir cuando lo hagan, esto ya lo van a tener, o sea, esto va a estar invisible para ustedes, inclusive lo que van a tener es la definición de la función. Para los que no vengan de Python, esto así simplemente se define una función, el def, el nombre de la función y los parámetros que recibe, la lista de nombres y la lista de consultas. Bueno, entonces, en realidad ustedes van a tener una cosa así como write your code here o algo así. Ahí van a tener que escribir el código.
Bien, entonces vamos resolviendo. Primero, lo primero que vamos a hacer es crear una variable, que le vamos a poner número de coincidencias. Una variable no, pero, perdón, vamos a crear un listado, vamos a crear un array vacío. Acá vamos a guardar simplemente los números enteros de las coincidencias. Y vamos a crear un contador que en un momento ya les explico para qué sirve el contador. Después, bueno, vamos a entrar en el bucle, en el primer bucle. Este bucle, eh, ¿cuál es? Bueno, vamos acá, digamos, en realidad el primer bucle va a ser, vamos a ir recorriendo las consultas, las strings. Vamos a ir recorriendo las strings y con el segundo bucle que vamos a hacer ahora mismo, vamos a ir recorriendo los nombres. Entonces, lo único que tenemos que hacer este programa es sencillo, lo único que tenemos que hacer es eh, recorrer cada una de estas strings y por cada una de estas strings fijarnos por cada una de estas palabras si son o no prefijos. Entonces vamos a tener que venir acá, por ejemplo, y bueno, Mart es prefijo de Martín, sí, entonces ahí nosotros vamos, por eso tenemos el contador, la variable que recién creamos, porque ahí en el contador nosotros vamos a ir contando cuántos nombres cumplen con esa condición. Entonces, bueno, vamos a tener, por ejemplo, un contador, que lo vamos a inicializar en 0. Entonces, acá vamos a ir recorriendo. Vamos a tomar primero la string y vamos a ir recorriendo. ¿Esta cumple conexión? No. Sí, perdón. Acá vamos a contar 1. Vamos a sumar 1. Vamos a la siguiente. ¿Esta cumple? No. Esta cumple tampoco. Esta cumple sí. Y acá vamos a sumar 1 y nos va a quedar en 12 el contador. Luego vamos a ir a la siguiente. Esta no cumple, esta no cumple. Y el contador nos va a quedar en 2. Entonces, una vez que tengamos contado eso, lo agregamos al listado que habíamos creado que se llama número de coincidencias. Ponemos el código. Bueno, con este for, recuérdense que recorríamos el listado del array con las consultas. Esto para los que vienen de JavaScript sería algo así como escribir esto. J igual a 0, J menor al array.len y J más. Esto es exactamente lo mismo, pero escrito en Python. En realidad lo que pasa es que lo que hace len es devolver el largo del array, en este caso sería 1, 2, 3, y range lo que hace es crear un rango, un intervalo que va desde el 0 al 3, pero no toma el último número, por eso nosotros en Python no ponemos menor, porque en realidad el range, cuando usamos el range, ¿no? El range no toma el último número, o sea que iría del 0 al 2. Y como este está en la posición, 0, este está en la posición 1, este está en la posición 2, así recorremos todos los elementos. En Java sería una cuestión muy similar a esta también. Bueno, después volvemos a poner el contador, que lo reseteamos a 0. En realidad, yo ahora les explico por qué ponemos este contador acá. Y volvemos a poner el otro for anidado, el otro bucle anidado, para recorrer este array en este caso. Bien, después lo que tenemos que hacer es el condicional para verificar si cada elemento de esta lista tiene como prefijo, bueno, en este caso, por ejemplo, el primero de esta lista. Así con cada uno de estos, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, un condicional, un if, que va a tomar el elemento de la lista de nombres. Le vamos a poner i, que es el elemento que recorre esta lista. Y le vamos a poner starts with. Esto es un método que significa que le pasamos un string y nos verifica si esa string está como es el prefijo de otra string. Entonces acá le ponemos el query, que el query eran, recuerden, la matriz de la lista a verificar, de la consulta. Y acá le ponemos J, que J era el primer for, o sea, que recorre este listado. Entonces lo que vamos a hacer acá es, en caso de que se cumpla esta condición, nosotros lo que queremos es aumentar el contador, ¿verdad? El problema es que nosotros tenemos que cumplir con una condición más. Y acá vamos a tener que hacer otra verificación con otro if también. ¿Y cuál era esa condición? Bueno, si recuerdan, vamos a la pizarra, yo les había dicho que la consulta, la query, tenía que ser por lo menos una letra menos que la lista, que el nombre. Entonces acá, por ejemplo, no podría ser Martín.
esto no podría ser, no cumpliría que es prefijo, tendría que ser por lo menos Marty. Entonces, ¿cuál es el problema? Que start with Martín nos va a devolver como true. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es otra verificación donde le pongamos que el listado de nombres en la posición, en este caso nosotros le pusimos sí, sea diferente al largo del listado de las consultas en la posición J. O sea, verificamos que, este largo sea diferente de este. Acá en este caso nos haría 1, 2, 3, 4, 5, 6, nos haría el mismo largo, no cumpliría. Si da 5, ya ahí cumpliría. Primero verificamos con start with y después de verificar con start with le verificamos que el largo sea diferente. En este caso, digo, por ejemplo, podríamos hacer starts with o podríamos hacer, por ejemplo, en JavaScript con un i, o simplemente quitar este i y hacer un if anidado. Entonces, bueno, vamos al código a escribir eso. Vamos a poner el siguiente condicional. Vendría a ser el largo de la lista de nombres en la posición i tiene que ser diferente del largo de la query en la posición j. Bien, y recién allí, en ese caso, solamente aumentamos el contador. Entonces nos va a ir contando, por cada prefijo nos va a ir contando, nos va a ir sumando el contador y así nos da el total de nombres que cumplen con eso. Bueno, entonces seguimos y lo que vamos a hacer ahora es agregar el número del contador al listado, al array de número de coincidencias. Pero eso lo vamos a hacer fuera de este for. ¿Por qué? Porque recuérdense, este for recorría este array. Acá va a tener que verificar cada una de estas palabras e ir sumando el contador. Nosotros no podemos agregarlo acá porque si no contaría una palabra, nos agregaría un 1. Contaría otra palabra, nos agregaría un 2 en realidad, porque el contador hubiera aumentado. No es la idea. Nosotros sumamos todo el contador y después cuando sumemos todas las palabras que en esa vuelta nos dio, recién ahí lo agregamos al listado. Entonces lo ponemos por fuera de este for, lo ponemos a la misma altura para que al final de todo del primer for, digamos, número de coincidencias, y agregamos el elemento contador. Y allí, bueno, termina este bucle, termina el bucle, el primer bucle, digamos, este bucle todo entero, y vuelve a la siguiente iteración, que la siguiente iteración tomaría la palabra mar, y vuelve a hacer lo mismo. Y ahí reseteamos el contador, porque ahora vamos con la siguiente palabra. Estábamos con esta, nosotros ahora vamos a esta palabra. Entonces queremos obviamente volver al contador en 0. Ya nos dio la cantidad de números de coincidencias de la palabra anterior, ahora queremos contar el número de coincidencias con esta palabra. Y bueno, en realidad yo no me di cuenta, pero este contador acá es innecesario. O sea, no pasa nada, pero es innecesario. En realidad definimos la variable acá, simplemente, y cada vez que terminamos uno de los bucles, volvemos a resetear el contador. Bien, y bueno, y finalmente lo que hacemos es un return que devuelva el número de coincidencias. Y bueno, acá tendríamos el problema solucionado. Vamos a verificar. Eso no register words. Y el error era acá, esto por usar el autocompletar. Paréntesis acá está mal. Y lo que está mal también acá es que tenemos un listado dentro de otro listado, un array dentro de otro array. Y ahí era el problema, así que en este caso le damos play y ahí funciona. Mart está como prefijo en 2 palabras. Mar está como prefijo en 1, 2, 3, 4 palabras. 4 palabras. Y Mong está como prefijo en Mongo. Solamente, por lo tanto, 1.
Y bueno, llegamos al resultado que queríamos. Fíjense, por ejemplo, que el Star Width también lo podemos encontrar en JavaScript. Vamos a hacer un ejemplo con JavaScript. Acá tenemos el Star Width en JavaScript. Bien, tenemos una constante con esta string y acá el console log para imprimir en pantalla. Tomamos la string y utilizamos el método starWidth que empiece con sat. Esto me tiene que dar true. Y acá abajo le ponemos otra cosa, ponemos cualquier cosa, ponemos mat, que empiece con mat. Este ejemplo sacado directamente de la página de Firefox, de la MDN. Y esto tendría que dar false, obviamente, porque esta string no empieza con mat. Comprobamos. Así que perfectamente, cambiando muy poquitas cosas, el que viene de JavaScript puede solucionarlo con JavaScript. Finalmente decirles que si quieren seguir viendo este tipo de problemas, que se suscriban. La idea es hacer más de 100 de este tipo de ejercicios de entrevistas técnicas. Y estaría bueno también que me dijeran en los comentarios si quieren ver algún otro tipo de temáticas en el canal referidas a la programación, obviamente. Que preferentemente tiene que ser algo que no esté, que no se encuentre en YouTube, porque en realidad ya hay de todo y es difícil, pero en este caso yo encontré esta temática que me parece que no hay una profundización. Hay cosas en inglés, hay muchísimas, pero en español no. Y estaría bueno si se les ocurre alguna otra temática que les gustaría y que no se encuentra en español, podríamos llegar a verlo acá en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima.